Buenas noches, bienvenidos al programa. Mi nombre es Jaime Bailey. Hoy es domingo 1 de mayo. Es un gran honor para mí estar de regreso en la televisión peruana, en América Televisión. Gracias por la confianza y el aprecio que han depositado en mí. Espero estar a la altura de las circunstancias. En 1980, el joven de 18 años, Ollanta Humala, entró a la escuela militar de Chorrillos. Ollanta Humala era un muchacho, soñaba con ser militar, como sus hermanos Ulises y Antauro. Ollanta Humala, 2 años después, se graduó como alférez y luego fue escalando de alférez a subteniente, de subteniente a teniente. El año 91 pasó de teniente a capitán. Ya el año 91, ustedes recordarán, era presidente del Perú Alberto Fujimori y Ollanta Humala era capitán. 5 años después, el 96, fue ascendido a mayor. Seguía trepando la jerarquía, el escalafón militar. En enero del 2000, cuando ya el señor Fujimori llevaba 10 años en el poder, Ollanta Humala continuaba exitosamente su carrera como militar y fue ascendido de capitán a teniente coronel. Hasta ese grado llegó. Si él hubiera continuado su carrera como militar, estaría hoy, 1 de mayo de 2011, en actividad. Él hubiera pasado al retiro el 2016. Él solo llegó hasta teniente coronel. De teniente coronel tendría que haber ascendido a coronel, de coronel a general de brigada, de general de brigada a general de división y de general de división a general. Y hoy, 1 de mayo de 2011, Ollanta Humala probablemente sería el general de brigada o el general de división, Ollanta Humala. ¿Por qué se truncó su carrera militar? ¿Por qué Ollanta Humala es hoy el teniente coronel en retiro, Ollanta Humala, candidato presidencial Ollanta Humala? Porque, como ustedes bien recordarán, el 29 de octubre del 2000, el teniente coronel Ollanta Humala y su hermano Antauro protagonizaron una rebelión en Moquegua contra la dictadura de Alberto Fujimori que se desplomaba. Como consecuencia de ello, la carrera militar de Ollanta Humala se vio interrumpida. Luego vino el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Ollanta Humala, que era teniente coronel, que había sido pasado al retiro porque se había levantado en armas en un acto sedicioso, en un acto subversivo, contra las reglas de su propia institución, fue amnistiado. Y entonces Ollanta Humala, teniente coronel en retiro, que no llegó a ser coronel, que no llegó a ser general, que debería seguir siendo un militar en actividad en el Perú, de no haberse truncado o interrumpido su carrera militar, Ollanta Humala y su hermano deciden sacar en el Perú un periódico. Este periódico lo llaman Ollanta, y este periódico es el primer paso en la carrera política de Ollanta Humala, que tenía como último objetivo ser presidente del Perú. Como su carrera militar se había visto interrumpida, como él no había pasado de teniente coronel y ya no iba a ser coronel, ni general de brigada, ni general de división, ni general, entonces Ollanta Humala dijo, bueno, me han votado, hagamos política. Y la mejor manera de hacer política es sacar un periódico. Junto con su hermano Antauro, sacó, cuando Toledo era presidente, este periódico. Veamos. Este es un periódico
del 2002, titulado Ollanta. Si se titulaba Ollanta, naturalmente era porque Ollanta Humala quería que ese periódico se asociara con él. Y por lo tanto, las cosas que se publicaban en ese periódico, uno puede deducir lógicamente que representaban las ideas de Ollanta Humala, porque no hay muchos peruanos que se llamen Ollanta. Ollanta es un nombre atípico, es un nombre infrecuente, y Ollanta Humala dio su nombre a este periódico. Toledo era presidente y era un presidente legítimo, era un presidente democrático, era un presidente que en 2001 le había ganado limpia e inobjetablemente a Alan García. Ollanta Humala, teniente coronel retirado, empezó desde este periódico que llevaba su nombre a hacer una campaña insidiosa, venenosa, para socavar, para dinamitar el régimen democrático de Alejandro Toledo. Veamos, por ejemplo, un titular de ese periódico Ollanta del año 2002. En complicidad con gobierno antiperuano Toledo PPK. Es decir, que ya Ollanta Humala decía que el gobierno democrático de Toledo PPK era antiperuano. Barcos piratas saquean mar territorial peruano, millonarios forajidos, que está mal escrito porque se escribe con J, extranjeros se apoderan del comercio marítimo. Es decir, un periódico tremebundo, apocalíptico, que constantemente ponía en entredicho la legitimidad democrática del gobierno de Toledo y que pedía que había que cargarse al gobierno legítimo de Toledo, que había que dar un golpe contra el gobierno de Toledo. Dicho sea de paso, en ese mismo periódico del año 2002 fustigaban, veamos, a un asesor chileno, Esteban Silva. Asesor chileno Esteban Silva falsificó ley de zona franca. Bueno, dicen que ese señor ahora es asesor de Ollanta Humala, las vueltas que da la vida. Pero en ese mismo periódico que llevaba el nombre de Ollanta Humala y que por consiguiente era la expresión del pensamiento político de Ollanta Humala, se escribían cosas como esta. Velasco, o sea, el dictador Juan Velasco, fusilaba con hechos, le torció el pescuezo a los latifundistas, al embajador de Estados Unidos lo puso a 6 pasos, aterrorizó al ejército chileno y le levantó la dignidad al pueblo peruano. Nacionalistas peruanos, asimilemos esta experiencia para cuando seamos gobierno. ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva Juan Velasco! ¡Ey! Eso no lo digo yo, ¿ah? El viva Hugo Chávez, viva Juan Velasco, lo suscribía Ollanta Humala en su periódico Ollanta el año 2002, glorificando, exaltando a un dictador peruano, Juan Velasco, y a un tirano tropical, el venezolano Chávez. Este era el pensamiento político de Ollanta Humala cuando Toledo era presidente el año 2002. Y esto se repetía quincenalmente, porque este pasquín, este panfleto, que era abiertamente antidemocrático y que llamaba a derrocar al gobierno legítimo de Toledo, circulaba gratuitamente cada 15 días. Por ejemplo, en el 2003 salió esta portada. Curiosamente, en ese periódico Ollanta, que como les digo, si Ollanta Humala hubiera estado en desacuerdo con las barbaridades antidemocráticas y con la apología a la violencia que se hacía en ese libelo venenoso, pues hubiera dicho retiren mi nombre del encabezado. Fíjense ustedes cómo, coincidiendo con lo que ha dicho recientemente Mario Vargas Llosa, que los que usan el internet y chatean y mandan mensajes de texto piensan como monos, bueno, pues ahí también está la evolución del mono y luego el hombre y luego otra vez el mono. Pero veamos el titular de otro pasquín que hacían juntos los hermanos Ollanta Humala y Antauro Humala cuando el presidente democrático Alejandro Toledo gobernaba el Perú el año 2003. Veamos una toma más cercana. Ese periódico corresponde al año 2003.
se titulaba Ollanta. Ollanta Humala, el 2003, miren esta curiosa contradicción, era adjunto al agregado militar de Perú en París. O sea, ni siquiera era agregado militar en París, era adjunto al agregado militar. Sabe Dios qué trabajo es ese, ¿no? Porque ya el agregado militar en París, yo no creo que se vaya a la guerra. Ahora, el adjunto del agregado militar, yo no sé qué hace, pero cobra $10.000. Bueno, Ollanta Humala estaba en París, mandado por Toledo. Al mismo tiempo, en el Perú, Ollanta Humala permitía que circulase este panfleto que decía gobiernucho colonial peruano. Bueno, el gobiernucho colonial peruano era el que le pagaba sus $10.000 al mes como adjunto del agregado militar peruano en París. Y mamíferos del Congreso al borde de un ataque de nervios. Repunte nacionalista aterra criollos traidores y gringos zampones. Pero ¿qué lenguaje es este? ¿Qué lenguaje de barra brava? ¿Qué lenguaje de terrorista? Mamita, los cholos reservistas, huevo para el susto. Bueno, todo esto era el preludio, el calentamiento para el golpe que terminaron dando los hermanos Ollanta Humala y Antauro Humala contra el gobierno de Alejandro Toledo. Esto era simplemente una campaña psicológica. Cada 15 días el periódico Ollanta, que trataba de socavar, de minar la credibilidad del gobierno democrático de Alejandro Toledo. En ese periódico de 2003, fíjense ustedes, por ejemplo, esta extravagancia del pensamiento político de Ollanta Humala. Veamos. Peruano, haz patria, siembra más coca. Es decir, este era el pensamiento político de Ollanta Humala en el periódico Ollanta, el año 2003, cuando el presidente democrático del Perú era Alejandro Toledo, y el señor Ollanta Humala tenía la desvergüenza de estar cobrando su sueldo como representante de Toledo en París, adjunto del agregado militar, antes de que lo mandaran a Seúl, y publicaba estos disparates y estas paparruchadas, y además insultaba a Toledo, miren. Decía, Toledo ignora, él solo conoce un componente de la hoja, la cocaína. Bueno, que quede claro entonces que cuando el señor Ollanta Humala era agregado militar en Seúl el año 2004 y antes adjunto del agregado militar en París el año 2003, el periódico Ollanta, algunas de cuyas portadas hemos visto esta noche, ya estaba creando el clima para dar un golpe militar contra el gobierno legítimo de Alejandro Toledo. Esto es lo que intentaron Ollanta Humala y su hermano Antauro el 1 de enero de 2005, y con eso regresamos después de la pausa.